Saludamos afectuosamente a todos los asistentes y les agradecemos por acudir a esta sesión virtual. Hoy, 5 de diciembre de 2016, por instrucción del maestro Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico del Auditor Superior de la Federación de México y presidencia de la OLACEPS, les damos la más cordial bienvenida a la cuarta asesoría de la cuarta edición del curso de inducción sobre el marco normativo de la INTOSAI. Al igual que en ocasiones anteriores, quisiera comenzar con algunas cuestiones a considerar y explicaré brevemente la dinámica de conducción de esta asesoría virtual. En primer lugar, solicitamos por favor su apoyo para mantener los micrófonos y cámaras cerrados, con el fin de propiciar una comunicación clara y eficaz entre la experta que presentaremos en unos momentos más y ustedes. Para la dinámica de conducción, la tutora realizará una exposición mediante la cual expondrá las inquietudes publicadas en el foro del módulo 4, mismas que los funcionarios de enlace nos hicieron llegar. Al terminar la intervención de la tutora, y en caso de que haya tiempo disponible, ustedes podrán hacer uso de la palabra levantando la mano. Para cederles la palabra, deberán dar clic en el icono de la mano que se encuentra justo debajo de las pantallas de video, o bien, durante la sesión, escribir sus consultas en el chat para que al finalizar nosotros podamos dar lectura a ellas. Finalmente, les informo que esta asesoría virtual se grabará y la liga hacia su videoclip estará disponible en la sesión del foro correspondiente, a más tardar 3 días posteriores a la sesión. Una vez abordado lo anterior, procederé con gusto a presentarles a la tutora del módulo 4. Nos acompaña desde la ciudad de Oslo la maestra María Lucia Lima, gerente de desarrollo de capacidades de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI para la OLACEPS. Ella es ingeniera en electrónica y maestra en administración pública, ambas por la Universidad de Brasilia. Además, cuenta con una especialidad en control externo por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Antes de colaborar de manera presencial con la IDI, se desempeñó como auditora desde 1995 en el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en donde también ha participado como tutora en diversos cursos sobre auditoría de desempeño y gestión de riesgo. Actualmente es miembro del Grupo de Desarrollo de los Productos de Auditoría de Desempeño para el programa 3I y ha sido indicada como experta en la materia por el Subcomité de Auditoría de Desempeño PAS de la INTOSAI. Cedo entonces la palabra a la tutora. Bienvenida, maestra María Lucia. Muchas gracias, Patria. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que estén aprovechando bien el curso, que ahora ya casi se finaliza. Y bueno, estoy para apoyar. Yo ya contesté las preguntas que me enviaron y como comentó Patria, si hay tiempo después, si todavía hay alguna pregunta más o alguna otra duda, bueno, estamos a disposición para eso. Y no sé si te parece, entonces, Patria, podemos pasar para las preguntas. Bueno, el primer tema, entonces, de las preguntas es sobre la perspectiva de la IDE sobre la implementación de ISAI. Entonces, hay esa pregunta si las FS deben tomar para su propia reglamentación la normativa de INTOSAI y ajustarla. En la ISAI 100, el párrafo 8, hay una orientación sobre cuáles son las formas que la FS puede usar con relación a las normas. Entonces, son básicamente 3 maneras. Una manera, la FS puede usar la ISAI para desarrollar sus propias normas. Otra manera es puede usar directamente el nivel 4 de la ISAI como sus propias normas. Y la tercera manera es basar sus normas, ajustar sus normas con las normas de la INTOSAI. Entonces, hay esas 3 formas de usar las ISAI como normas propias, normas nacionales.
La próxima pergunta, então, ¿por qué es responsabilidad exclusiva de las FS la implementación de las ISAI o si existen otros grupos, otros socios que podrían apoyar en eso? Bueno, las ISAI, como dice el nombre, no son normas de auditoría. Y entonces, las auditorías son hechas por los auditores de las FS. En las normas hay requisitos institucionales y hay requisitos para el trabajo de auditoría. Pero no es que sea responsabilidad exclusiva. Por ejemplo, la IDE, a través del programa 3I, ¿no?, que es el programa Iniciativa de Implementación de las ISAI, apoya las EFS, las regiones, entonces, por ejemplo, o las CEFs también, apoya las EFS con ese curso, por ejemplo, es un ejemplo del apoyo que la OLACEFs brinda a las EFS. Por medio de auditorías coordenadas también, por medio de seminarios, así que hay ese apoyo, pero repito, porque las ISAI son normas de auditoría, entonces la principal responsabilidad de implementación es de las EFS. El próximo tema es sobre la estrategia, ¿no?, para la implementación del programa 3I. Entonces, hay esa pregunta, ¿cuál es el mecanismo para solicitar apoyo a la OLACEFs o a la IDE? Bueno, todas mis respuestas, yo voy a hablar generalmente de la IDE. Y si sé algo de OLACEFs, entonces también puedo mencionar, pero quisiera aclarar que yo estoy hablando desde el punto de vista de la IDE. Okay. Bueno, entonces, por ejemplo, la IDE viene apoyando la región, la Intosai, la OLACEFs desde 2013 con el programa 3I, no OLACEFs, viene apoyando las otras regiones. El programa 3I empezó en 2013 en las regiones de habla inglesa. En OLACEFs empezó en 2014. 18 países participan del programa, empezaron participando. Y entonces, ¿cómo apoya el programa 3I? Hubo desarrollo de guías para hacer auditoría, las ICAT, que son las herramientas de detección de necesidades para implementación de las ISAI. Hay el programa de certificación, que ustedes hicieron algunas preguntas y voy a hablar un poco después. Hay el apoyo en auditorías cooperativas. Entonces, bueno, de todas estas maneras, la IDE viene apoyando, principalmente dentro del programa 3I, la implementación de las ISAI. La pregunta es sobre si puede hacer una evaluación entre pares. Me parece que es una buena idea, sí, hacer una evaluación entre pares, a ver si la FS está implementando las ISAI, pero eso no es obligatorio. La idea es que cada FS tenga su propia estrategia de implementación de las ISAI. Entonces, en esa estrategia, una manera de verificar esa implementación podría ser la revisión entre pares. Y la periodicidad de esa evaluación también podría ser definida en la estrategia de implementación. Essa é uma pergunta que hace mucho para nosotros, y lo que pasa es que, bueno, el programa se creó para los países en vía de desarrollo porque se imagina que generalmente son los países que necesitan más de apoyo, principalmente apoyo financiero. Pero eso no significa que es más fácil implementar las ISAI en países desarrollados, porque además del apoyo financiero y además del apoyo técnico, hay otros factores involucrados. Por ejemplo, hay el interés de la alta administración de la FS, hay el interés de los auditores,
há todo um contexto político e de la situação de los países, então há muitas coisas involucradas. E a gente sempre pergunta, então, como estão? Há algum país que já implementou a CISAI? Como está? E então, todos vão caminhando. Alguns estão mais cerca, outros mais lejos. Mas o tema é que também é um processo largo, como vocês podem imaginar. Sí, perdón, que en la otra, a ver. Yo olvidé, sí, en la segunda parte de la pregunta, que el nuevo programa tiene para asegurar que lo implementado continúe. Entonces, la IDE va a seguir con el programa 3I en la fase 2, como fue hablado en el módulo 4, ¿no? Del curso, principalmente en las páginas 22 a 24 del módulo 4, se habla de la fase 2 del programa 3I. ¿Cuál es el apoyo financiero que brinda la IDE o la CEFES? Bueno, la IDE, el apoyo que la IDE brinda para las FS en cuanto a implementación del programa 3I es justamente por medio de las actividades, ¿no? Entonces, la IDE tiene la promoción de cursos en línea, de reuniones presenciales, y todo eso, todos esos costos, por ejemplo, de pasajes, acomodación para los participantes, almuerzos, todo esto es custo de la IDE. Entonces, así la IDE es el apoyo financiero que la IDE brinda a las FS para la implementación del programa. Hubo varias preguntas sobre el programa de certificación de especialistas, ¿no? Que era una parte de la fase 1 del programa 3I. Entonces, si va a haber otra vez ese programa de certificación. Sí, en la fase 2 del programa 3I hay una previsión también de un programa de certificación. La diferencia es que el programa ahora va a ser basado en competencia y no en participación como fue en la fase 1. Entonces, con el tema de competencia, todavía estamos mirando cómo vamos a evaluar la competencia, pero parte va a ser evaluada en la práctica por medio de la participación en las auditorías cooperativas, además de la participación en el curso virtual y en reuniones presenciales. Sobre el criterio de selección, ¿no? De participantes para el programa, los criterios de selección están en el anexo 2 del módulo 4, eso para la fase 1 del programa. Entonces, para la fase 2 todavía vamos a definir cuáles son los criterios, y lo que pasa es que la IDE define los criterios, pero quien elige los participantes son las FS, bajo los criterios que fueron definidos por la IDE. La pregunta específica de si en Perú se desarrolló el programa y qué hace el grupo de participantes. Sí, la FS de Perú participó de la fase 1 del programa 3I, sigue participando, ¿no? Pero específicamente sobre el tema de certificación, hubo 5 participantes que son facilitadores certificados. Y ellos, por lo que yo sé, están trabajando en la aplicación de las ICAT y después van a definir una estrategia para la implementación de las ISAI en la FS de Perú.
Sobre os bienes públicos globais. Então, que são bienes públicos globais? Então, são materiais que a IDE desenvolve e tem esse nome porque estão disponíveis para toda a comunidade lá em Intosai. Então, as ICAT e as guias, basicamente, foram os bienes públicos globais desenvolvidos. Pero, especificamente, de las ICATs que foram desenvolvidas por las FS, então, elas são de propriedade, a decir, são de las FS. Foram compartidas com a IDE. Se eu entendo bem, a pergunta seria essa, sobre as ICATs que las FS aplicaram em seu ambiente. Então, elas foram compartidas com a IDE para efeitos de retroalimentação. Mas se alguém tem interesse em acceder a alguma ICAT específica de alguma FS, então tem que falar diretamente com a gente da FS. O programa 3i tem dois guias, ou dois tipos de guia, melhor dizer. As guias para de auditoria e para a implementação delas ISAI, então há guias para os três tipos de auditoria: auditoria financeira, de desempenho e de cumprimento. E essas guias falam da metodologia de auditoria, então, por exemplo, como fazer uma auditoria de desempenho basada nas ISAI, e também habla um pouco da estratégia de implementação delas ISAI. E aí também as guias que explicam como aplicar as ICATs. ICAT, então, outra vez, são as ferramentas de detecção de necessidades para a implementação delas ISAI. Então, as ICATs são tablas, há 3 tablas, uma para cada tipo de auditoria. E as guias, então, explicam como aplicar essas tablas, as ICAT, na FS. Então, são essas as guias. Sobre a auditoria cooperativa, eu les vou enviar depois essa mesma apresentação com as respostas a todas as perguntas. E sobre a auditoria cooperativa, eu envio como que 3 ou 4 diapositivas que explicam um pouco mais qual é o modelo de auditoria cooperativa de la IDE. Pero para contestar, sim, então, porque a primeira pergunta justamente é essa, para ampliar o conceito de auditoria cooperativa e quais são realizados. Então, eu vou falar um pouquinho de que seria auditoria cooperativa, mas depois vocês podem mirar em la apresentação, em las diapositivas. A auditoria cooperativa tem 3 tipos. Então, auditoria cooperativa, então, é uma auditoria hecha por um equipo de auditoria de várias FS distintas. Então, há 3 tipos. Há a auditoria paralela, coordenada ou conjunta. A IDE trabalha com auditoria cooperativa do tipo paralelo. Então, o que seria isso? São vários equipos de auditoria fazendo vários trabalhos, escrevem vários informes, pero bajo a mesma metodologia e é simultânea, então ocorre ao mesmo tempo. Uma auditoria conjunta seria com um equipo, com pessoas de vários auditores de várias FS e que escreve um informe. Esse eu não conosco, não é muito comum, não me acordo de alguma que já haya escuchado. E há auditoria coordenada, então essa é mais comum em la OLACEPS, que pode ser uma auditoria conjunta, ou seja, um equipo com pessoas de vários países que escrevem vários informes. Essa tampouco é muito comum. O que é mais comum em OLACEPS é auditoria paralela, ou seja, vários equipos, pero trabalham o mesmo tema e escrevem um só informe. E, às vezes, cada país escreve seu próprio informe. Nesse caso, então, a IDE, na OLACEPS, está promovendo a auditoria de luta contra a pobreza, que vocês também iniciaram algumas perguntas sobre isso.
hubo la reunión de revisión del informe y el próximo año tendremos la reunión de aseguración de la calidad. También hay preguntas sobre eso. Y OLACEFS ya ha promovido varias auditorías coordinadas, por ejemplo, en obras viales, obras de viviendas, indicadores de educación, áreas ambientales protegidas. Entonces, son algunos ejemplos de las auditorías cooperativas coordenadas promovidas por OLACEFS. Sí, sobre essa auditoria, então, de luta contra a pobreza, como habla a pergunta, em final de outubro e início de novembro, tivemos em Costa Rica uma reunião para fazer a revisão de los borradores de informe. Esses informes todavía estão em desenvolvimento e provavelmente hasta junho de 2017 vão ser publicados. Aí, então, vão estar disponíveis para quem queira lê-los. Então, sobre a reunião de asseguramento da qualidade, não, dessa auditoria cooperativa, a previsão é que ocorra em agosto de 2017 e que passe. Então, auditores que não estiveram involucrados na auditoria vão fazer a asseguração da qualidade, vão revisar essas auditorias que foram feitas bajo o programa 3I. E agora algumas perguntas sobre os resultados, não, do programa 3I. Essa pergunta, então, se a IDE ou a OLACEFS han comparado os sistemas de controle fiscal de cada país e que conclusões han extraído. E, bueno, que eu sepa, não houve essa comparação. Então, isso é o que eu posso dizer. Não sei se houve a comparação. A pergunta é sobre quantos facilitadores há nas ISAIs. Em OLACEFS, há 56 facilitadores e 9 mentores. Isso para os 3 tipos de auditoria. Então, que participaram e receberam a certificação, o programa de certificação, que é parte do programa 3I. Essa pergunta mais ou menos já contestei antes, pero entonces é sobre os critérios de seleção, não? E ao tema de ponderação, então, como eu já se lo dije, os critérios são estabelecidos por la IDE e é responsabilidade da AFS elegir os participantes bajo os critérios definidos. Então, se há alguma ponderação ou não, ou quais são os melhores participantes, isso define cada FS, pero hay que respetar os critérios estabelecidos por la IDE. Sobre se há diagnóstico respeito à aplicação do programa 3I. Então, a IDE acompanha a situação do programa, não somente em OLACEFS, mas em todas as regiões do mundo. Então, temos não um diagnóstico, pero temos a situação de las FS e também uma compilação de lições aprendidas do programa 3I, que da fase 1, e essas lições las estamos utilizando para conformar a fase 2 do programa. Bueno, e uma pergunta sobre experiências e lições aprendidas. Então, quem e qual vai ser o mecanismo para evaluar o cumprimento de las ISAI? Então, os mecanismos que se usam, então, que a FS principalmente usa, são as ICATs. Então, as ICATs
la verdad son el primer paso para verificar cuáles son las brechas en la FS con respecto a las ISAI. Entonces, con base en esas brechas, la FS desarrolla una estrategia de implementación. Y hay una otra herramienta también que puede ser usada para eso, que es el MMD, el marco de medición de desempeño. Muy bien, entonces terminamos con las preguntas que me habían enviado. No sé si hay tiempo, si de mi parte yo puedo quedarme un poco más y contestar alguna duda o hacer algún comentario, si hay. Muchas gracias, maestra María Lucia. Agradecemos enriquecedora intervención mediante la cual dio respuesta a las consultas de los participantes. Hasta el momento no hemos identificado alguna consulta adicional. Si alguien le quisiera hacer alguna intervención, podría levantar la mano y nosotros le cederíamos la palabra. Al parecer no tenemos alguna consulta adicional. Maestra María Lucia, ¿a usted le gustaría agregar algo más a esta sesión? No, solo entonces agradezco a ustedes de la presidencia de OLACEFS por la organización del curso, el acompañamiento. Agradezco a los participantes también, los que están aquí ahora y los otros que participaron del curso y bueno, y estoy a disposición después si hay alguna duda, alguna consulta. La presentación con las respuestas y con alguna información a más de auditoría cooperativa ya envié a ustedes, entonces después si pueden le enviar a los participantes. Claro que sí, maestra. Muchas gracias. Con esta intervención damos por concluida la asesoría virtual del módulo 4, Iniciativa para la Implementación de la CISAI, Programa 3I. Agradecemos ampliamente la participación de la maestra María Lucia Lima, gerente de Desarrollo de Capacidades de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI, para la OLACEFS, y también a los asistentes que nos acompañan. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.